carga ideológica que se presenta por parte de quienes presentan la propuesta. Nosotros planteamos desde el PRD que no ayuda a la discusión si se pretende construir la idea de un pensamiento único respecto del sector eléctrico nacional. Y por pensamiento único lo podemos plantear o desde el presidente de la República o bien del director de la CFE. Yo creo que conviene escuchar las distintas voces que se manejen en el marco del respeto para pues tratar de coincidir o de modificar lo que sea mejor para México. En el PRD tampoco somos, como se ha dicho de pronto, defensores de los grandes empresarios y mucho menos de los empresarios extranjeros. Queremos dejarlo muy claro, solamente pensamos distinto en algunas cuestiones y aunque algunos se sonrían, pues votamos en contra en 2013 de la ley de Peña. Que les reclamen a otros, nosotros votamos en contra y votamos en contra porque no venía la parte de transición energética. No está, desde nuestro punto de vista, plasmado, y mucho menos en lo constitucional, el tema de la transición energética y el camino a una energía limpia. Eso sí podemos discutirlo, eso sí podemos construirlo. Y lo segundo que no nos queda claro es la forma en lo que en el discurso público se plantea de que las tarifas van a bajar y sobre todo nuestra preocupación es a los que menos tienen. Mi pregunta, licenciado Bartlett, en concreto, es general, pero sirve en este arranque de la discusión, es si desde su punto de vista este planteamiento de recuperar, descentralizar nuevamente el sector eléctrico, de nacionalizarlo, para decirlo con toda propiedad, debiese hacerse también en otros sectores que han sido privatizados. Pongo algunos ejemplos: la telefonía, los ferrocarriles, petroquímica secundaria, industria azucarera, la banca comercial, líneas aéreas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si necesariamente, porque yo lo escuché con mucha atención, los planteamientos que se hacen respecto de los abusos del mercado necesitan forzosamente pasar por una reforma constitucional. Esas son mis dos preguntas, la de si necesitamos nacionalizar en el siglo XXI todo lo que se ha dado a que los privados ejerzan. Esa pregunta con un sí o un no me basta. Y lo segundo es por qué lo constitucional y no en lo reglamentario, reglamentar lo que pudo ciertamente haberse quedado con lagunas legales. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, don Manuel, para la respuesta. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Dice usted que, me recuerdo porque yo estuve ahí, que el PRD votó contra la reforma de Peña Nieto. Y al votar contra la reforma de Peña Nieto, quiere decir que están ustedes en desacuerdo con todo lo que la reforma de Peña Nieto produjo. Y lo que la reforma de Peña Nieto produjo es lo que yo he descrito: monopolios privados a través de sociedades de autoconsumo ilegales, en donde se ha refugiado la plutocracia mexicana para no pagar, ¿verdad? Y que al quitarle porque son 70,000 productores, grandes empresas que están alojadas en estos monopolios privados, no pagan lo que tendrían que pagar. Yo creo que ustedes no estarían de acuerdo, habiendo votado en contra de la reforma energética de Peña Nieto, que se establecieran en esa reforma económica constitucional de Peña Nieto monopolios privados. Porque se dice mucho aquí y se comenta que hay que defender la competencia. Bueno, esta reforma no es de competencia, ya se los escribí, es al contrario, una reforma para establecer monopolios en favor de intereses privados. De manera que yo creo coincidir con usted plenamente. Si votó usted en contra de la reforma energética de Peña Nieto, yo considero que estaría usted en contra de que hagan todos esos despropósitos para desaparecer a la CFE. Yo no creo que al votar a favor o en contra de la reforma de Peña Nieto
esté usted de acuerdo en que el mecanismo establecido por la reforma de Peña Nieto significa la desaparición de la CFE. También estoy seguro, ustedes que han sido un partido nacionalista toda su existencia, yo no creo que estén a favor de que las empresas extranjeras, de esta manera, a base de un saqueo, porque ya presenté las cifras, se apoderen del sistema eléctrico nacional, desaparezcan a la CFE con 44,000 millones de dólares, que es claramente un despojo. Ahí es donde queda claro que sí debe haber una reforma constitucional, porque todo lo que estoy diciendo está en la reforma. Porque los contratos de autoabasto, los contratos de generadores privados, los contratos y los permisos que establecen todo este oprobio, saqueo al país, pues deben desaparecer. Y solo van a desaparecer si hay una reforma constitucional. Yo he oído en los planteamientos que aquí se han manifestado que por qué no las hacemos un poquito, una correccioncilla, ¿verdad? Que podemos ponernos de acuerdo en algo pequeño. Nada más que lo que yo estoy presentando es la verdad. Y la verdad es que la reforma de Peña Nieto es indefendible. Pero además de ser indefendible, ¿verdad?, es insostenible. Porque los intereses privados, como ha sido siempre en la historia de México, me refiero a los intereses privados extranjeros, para que no haya menciones a nadie en particular nacional, los intereses privados en la historia de México, ¿verdad?, lo que han hecho es llevar la electricidad donde les conviene, ¿verdad? No establecen un sistema de planeación para el crecimiento del país, para impulsar regiones enteras, establecen mecanismos de ganancia en donde es conveniente, y eso es lo que están haciendo ahora. No solo estos monopolios privados asocian a 70,000 grandes consumidores, quitándole la posibilidad al sistema nacional de atender debidamente como se hacía las necesidades del sector social, ¿verdad? No solamente sino también han creado monopolios privados de las 4 empresas principales que son privadas, ¿verdad? Estas empresas ya tienen monopolios, además de ser monopólicas, tienen monopolios, por ejemplo, en Monterrey, que se está discutiendo ahorita, ya no existe la CFE, pero tampoco existen las otras, existe Iberdrola, un monopolio privado en la región más importante y financiera del país. Eso es lo que vamos a defender. Pero lo mismo en toda una región está ya establecido el monopolio. ¿Y sabe usted por qué? Y lo hago convencido de que usted estará de acuerdo conmigo, porque su posición es una posición nacionalista y defensora de los intereses nacionales. Pues esta reforma lo único que va a lograr es que esas empresas extranjeras se apoderan del sistema eléctrico. Y ya me señaló el tiempo. Bueno, me guardo lo demás para la siguiente pregunta. Muchas gracias, diputado. Gracias, don Manuel. Diputado Espinosa Cházaro. Sí, solo dejar constancia que me hubiera gustado escuchar las respuestas y tendríamos que volver a nacionalizar todo y no estamos de acuerdo en todo, tenemos grandes diferencias, sobre todo en la transición energética que tampoco se mencionó. Gracias por su atención.